La voluntad de Dios es que edifiquemos nuestra familia con cimientos sólidos, basados en los principios eternos de la palabra del Señor. Logos FM 104.9 te da la bienvenida a las conferencias para la familia, Edificando sobre la Roca. Edificando sobre la Roca. Y el tema es soportando lluvia, vientos y ríos. Y vamos a estar evacuando algunos puntos muy importantes de cómo poder sobrellevar juntos los conflictos familiares, qué tipos de tormentas enfrentamos los seres humanos y mayormente los casados, la familia. ¿Por qué perdemos de vista a Dios durante las tormentas o durante las pruebas? ¿Por qué Dios permite que pasemos estas tormentas? ¿Estará Dios ahí en medio de todo? ¿Por qué nos hace que pasemos esto? ¿Qué hay después de la tempestad? Sabemos que muchos decimos hasta como en rema o rima, mejor dicho, después de la tormenta viene la calma, pero muchas veces lo decimos fácil cuando no estamos en problema, pero cuando ya viene el problema, cuando viene la situación difícil, no sabemos qué hacer. Pero hoy vamos a ver bíblicamente cómo manejar esta situación, cómo enfrentar las tormentas de la vida y la importancia de mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús. Yo quiero de una vez que vayamos a la palabra del Señor. Si usted está ahí y tiene su Biblia a mano, si hay familias reunidas, sé que hay familias que están reunidas viendo esta conferencia. Estaba viendo la conferencia del pastor Raúl Paz, un hombre de Dios, lo admiro mucho, ¿verdad? Su familia, su hijo Raúl Paz Jr., realmente hemos compartido con ellos y ha sido una gran bendición. Así que ahora vamos a tomar tiempo para leer la palabra del Señor, para enfocar esta enseñanza el día de hoy, esta hora. Vamos a leer en el libro de San Mateo. Vamos a empezar. Le dije que tenía 2 lecturas de la palabra del Señor, las cuales pues fundamentan esta enseñanza. Mateo capítulo 14. Vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 14. Si todos pudieran tener la porción de la palabra del Señor, sería interesante. Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Vamos a tratar de leerlo para que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Mateo 14, 22 dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Está hablando de Cristo. Y ya la barca donde iban los discípulos estaba en medio del mar. Escucha estos términos, hermano y hermana. Estaba en medio del mar y la barca estaba en medio del mar, pero no estaba en una situación fácil. Mire lo que dice después: azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Escucha estos términos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, escuche este otro término, hermano, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Escucha esta otra parte. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y yo quiero enfocar esta mañana, esta conferencia, diciéndole, hermano y hermana, nuestra familia, ese vínculo familiar, que de hecho es la primera institución, ¿verdad? O es la institución que Dios usa para mover el mundo entero, la familia.
es el primer ministerio. Muchas veces hablamos de los 5 ministerios, hablamos de todo lo que pasa, pero el ministerio de ministerios que Dios usa para generar cambios, agentes de cambio en el mundo, en la sociedad, es la familia. Y aquí vemos cómo dice que Jesús estaba compartiendo con una gran multitud, pero comienza diciendo en el versículo 22, estamos ubicados en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, escuche esto, entrar en una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Sabe que la barca es la representación, o una embarcación es una representación de una familia, ¿verdad? Nuestra vida lo representa o se representa como una barca, una embarcación, donde sabemos que hay un capitán, donde sabemos que hay alguien que debe ir a cargo de ese timonel o de esa dirección de esa embarcación, pero no somos nosotros somos la embarcación, pero hay alguien que debe dirigir y vamos a empezar por eso, porque muchas veces nosotros queremos dirigir la embarcación, queremos llevarla al lugar donde nosotros queremos tomar los giros que nosotros querramos, pero bíblicamente tenemos que entender que nuestro capitán y quien debe dirigir, quien debe llevar el timonel de esa embarcación debe ser Dios, siempre debe ser Dios. Aquí nos da sabe que esta introducción para mí es importante porque dice que Jesús enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y los envió delante de él. Sabe que el matrimonio Dios lo constituyó, Dios constituyó la familia. El diseño de Dios siempre fue desde antes, no desde el Génesis, desde antes de la creación del mundo. El diseño de Dios era que el mundo estuviera dirigido, coordinado, formado por familias. Cuando Dios forma a Adán y Eva y lo saca de él, de su rúa, les sopla aliento de vida, les da una ordenanza y les dice que la tierra que puso delante de ellos es para ellos, pero que tienen que dirigirla, tienen que sojuzgarla, tienen que multiplicarla, tienen que administrarla. Entonces, en esta porción, Dios pone a sus discípulos en la barca y dice que los envía adelante de él. Y es que esa es la cosa. Nuestro hogar siempre tiene que estar supervisado, dirigido por Dios, pero muchas veces nosotros comenzamos mal porque comenzamos a establecer nuestros propios principios, nuestras propias opiniones, nuestras propias, ejercer nuestro propio conocimiento cuando no debe ser así. Entonces dice que envía a los discípulos adelante en la embarcación y él hace dos cosas, despide a la gente porque él estaba preparando un escenario en ese lugar, estaba preparando un escenario para darnos una gran lección hoy en día. Despide a la gente y él sube a un monte a orar. Fíjense, a orar por los que él había enviado a una prueba, los iba a pasar por una prueba. Y dice el 23, despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, escuche esto, cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermano y hermana, aquí hay 3 aspectos que pueden llenar de miedo, llenar de incertidumbre, llenar hasta de pavor nuestra familia. Número 1 dice la noche. Estamos hablando de la oscuridad. Muchas veces cuando no vemos claro, cuando no entendemos qué es lo que va a pasar mañana, cuando no sabemos qué vamos a hacer y qué va a venir el otro año, porque muchas veces nos llenamos de incertidumbre y eso es como la oscuridad, que no sabemos dónde palpar, dónde tocar, y eso puede traer miedo en el caso de la familia. Entonces estaban pasando 3 situaciones ahí. Número 1 era de noche, estaba oscuro. La oscuridad es un símbolo de incertidumbre, de miedo. Número 2 dice que la embarcación estaba siendo azotada por las olas. Escuchen, número 2, azotada por las olas. ¿Qué representan las olas? Son golpes. Las olas,
Cuando alguien, hermano, está en el mar y no puede, de repente no tiene la habilidad para bañar o para saber controlar, las olas lo pueden golpear, lo pueden revolcar, diciéndolo así pesadamente. Entonces dice que esa embarcación donde estaban quienes, los discípulos de Cristo, estaban pasando una situación tremenda. Estaba siendo la embarcación azotada, estaba azotada por las olas. Y número 3 dice después, escuche esto, dice, estaba en medio del mar azotada por las olas. Y número 3, los vientos eran contrarios. ¿Qué significa eso de los vientos? En una embarcación, hermano, el viento es bien determinante para que la embarcación sea guiada hacia un lugar seguro. El viento, de hecho, las embarcaciones antes solamente no tenían motores, solamente eran llevadas por las velas. Las velas eran unos lienzos, unas mantas grandes que usándolas con el viento a favor, entonces eran dirigidas y eran llevadas a un puerto o a un lugar seguro. Pero en este caso, hermano y hermana, esa embarcación, amigo, niño, joven que me está escuchando, esa embarcación que estaba representando una familia, estaba un grupo de hombres ahí, hijos del Señor, discípulos del Señor, estaba expuesta, estaba en medio del mar. El mar puede representar la vida, la embarcación somos nosotros y los seres que estaban ahí son los miembros de nuestra familia y el Señor los envía, los pone en esa embarcación. Dios nos prueba, Dios nos pone, nos delega, nos asigna en una familia. Cada uno de nosotros hemos sido asignados, hemos sido puestos no por casualidad, sino con propósito en la familia donde usted está, hermano y hermana. Muchos se quejan de la familia donde están. Muchos dicen, ¿por qué tuve este padre? ¿Por qué tuve esta madre? ¿Por qué Dios me dio estos hermanos? ¿Por qué no me puso en otra familia? Dios te puso ahí, hermano y hermana, con propósito. Te puso ahí en esa familia porque tú eras esencial, eres pieza esencial en esa familia. Entonces, hablando de la historia, manda a los discípulos y Jesús hace que, Dios prepara ese escenario para hacerlos pasar por una prueba, para enseñarles algo, para dejarles una enseñanza y para mostrarles que Él estaba ahí. Pero escuche esto, número 1, era de noche, estaba oscuro, incertidumbre. Número 2, las olas estaban azotando la embarcación, los golpes de la vida, los ataques, las situaciones, las pruebas son comparadas como esas olas que golpean la embarcación, golpean nuestra vida. Hay muchos que en este preciso momento, familias completas que en este preciso momento están siendo golpeados por muchas olas de enfermedad. Ahorita el virus ha traído una ola de situaciones difíciles, enfermedad, la pobreza, la falta de economía, está golpeando fuertemente las familias y esto está debilitando, pero hay salidas, hermano y hermana, hay salidas para esto. Y número 3 dice que los vientos que podrían haber sido a favor, el viento pudo haberlo llevado, dice que el viento estaba siendo contrario y eso pasa en nuestra familia muchas veces. Cuando tenemos una situación, tenemos un problema, hay un caos en nuestra casa y esperamos una respuesta, esperamos que la salida venga. Muchas veces, hermanos y hermanas, nos vamos a encontrar con que en vez de que se resuelva el problema, más bien se duplica, más bien se amplía y muchas veces ni siquiera se ha terminado la primera parte o la primera faceta de ese problema cuando de repente viene otro problema. Entonces podríamos decir eso espiritualmente, los vientos son contrarios. Yo no sé, hermano y hermana, si por ahora tu familia está pasando cualquiera de estas características. Número 1, oscuridad. No sabes qué hacer. Estás como a tientas, no sabes qué decir, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con el que vive ahí, que es parte de tu familia. Esta conferencia es para ti, este tiempo es para ti. Número 2, ¿qué olas están golpeando tu embarcación? Esa embarcación que se llama familia. ¿Qué olas están dando fuerte contigo? Y muchas veces sabe que estos oleajes son tan fuertes y a veces pareciera que se calman un rato, pero luego vienen. Y las olas del mar son como ondas que van, vienen, van
y vienen. Muchas veces así está la familia. Y de repente esperas una salida, esperas que algo venga a favor tuyo y de repente todo se te está volviendo en contra, todo se te está volviendo contrario o oponente a lo que anhelas. Pero escuche esto, hermano, hay algo más, no se queda ahí. Dice la palabra del Señor: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire qué cosa interesante, hermano y hermana. Primero Jesús los envía solos en la barca. Dios te puso en una familia y te ha dejado que te desarrolles, te ha dejado que te multipliques como puso a Adán y a Eva. Los dejó solos por un momento para ver, para medir su capacidad, para ver cómo ellos realmente estaban obedeciendo o estaban llevando los principios que les había dado. Los deja por un rato a Adán y Eva y fallan. No pudieron sostenerse, no pudieron mantener esa obediencia de parte de Dios. Fallan. Y el Señor después los viene a buscar y les pregunta: ¿dónde estabas, Adán? ¿Dónde estabas? Porque se habían escondido. Claro, porque habían fallado. Pero el Señor en algunos momentos nos deja, aparentemente nos deja solos, pero no nos deja solos. Él está por ahí, Él está viendo. Y dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire qué interesante, viene. Él es poderoso, Él es soberano y viene. Él no necesitó una embarcación. Escuche esto, hermano. Él no necesitó una embarcación para venir. Él venía caminando sobre el mar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacer eso y muchas cosas otras más. Y los discípulos viéndole, escuche esto, hermano y hermana, porque esto puede ser o es el primer principio de cómo nosotros podemos empezar a ver salida, empezar a ver solución a los problemas, a las dificultades, a las tormentas de nuestra casa y de nuestra familia. Los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Número 1, se turbaron. Número 2, diciendo o viendo un fantasma. Escuche esto. Y dieron voces de miedo. Aquí hay 3 cosas. Número 1, se turban. La turbación, hermano y hermana, la turbación es lo que impide que nosotros veamos la mano de Dios. La turbación, el afán, el miedo, la zozobra, la inquietud no permiten que nosotros podamos ver realmente la mano de Dios. La mano de Dios está ahí. El poder de Dios está ahí. Dios asigna ángeles para cada uno de nosotros, para nuestras familias, que velan por nosotros de día, de noche, revuelven sus espadas a favor nuestro, pero nosotros no los podemos ver. Por eso nos sentimos solos. Por eso pensamos que nadie está del lado nuestro, porque no vemos a nadie más. ¿Por qué? Porque estamos turbados. ¿Recuerdan la historia de Marta y de María? Cuando llega Jesús a visitar a Lázaro y a las hermanas Marta y María, esta enseñanza yo la uso muchísimo porque es un ejemplo muy claro de esto. Dice la palabra del Señor que María se postró inmediatamente que Jesús entró, se postró a los pies de Cristo para escuchar a Cristo, para escucharle hablar, escuchar sus enseñanzas. Pero Marta no. Marta se fue a la cocina a encender el fogón, a soplar el fogón, a preparar comida, y máxime que iban los 12 discípulos con Jesús. Dijo: hay que echarle más agua a la sopa, y empezó a afanarse y a turbarse. A medio proceso, Jesús estaba enseñando en la sala de la casa y Marta entra molesta, entra enojada y le reclama a Jesús por la actitud de María. Y luego Jesús le dice: Marta, Marta, escuche esto, Marta, Marta, afanada y turbada estás, mas esta tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y es que eso pasa, hermano, la turbación, la preocupación, los afanes, los disturbios de la vida nos alejan y nos dejan aparte de poder disfrutar y de poder escuchar y de poder ver la mano poderosa de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Entonces, eso pasó con los discípulos. Se turbaron, tuvieron miedo, y ese miedo no los hizo ver con claridad que quien estaba allí acercándose a la embarcación de ellos era Cristo. Y lo que lograron ver, lo que sus ojos físicos lograron ver, era un fantasma.
Y eso está pasando hoy en día en nuestras familias, hermano. Cuando nosotros estamos problemados, estamos enliados, estamos en situaciones difíciles en la familia, por la turbación, por el enojo, por la gritería, empezamos a ver cosas. Hay hombres que, o escuche esto, hermano, y el Señor va a estar hablando esta mañana, o está hablando desde ya. Hay hombres que cuando están molestos, que cuando están turbados, enojados, irritados, empiezan hasta a ver cosas. Hay hombres que empiezan a ver que su esposa tiene actitudes y de repente ven hasta hombres que llegan ahí y empiezan los celos, empiezan las contiendas y eso aumenta más el problema. Hay mujeres que incluso llenas de celos, llenas de enojo también, empiezan a ver cosas que de repente no son las que están viendo. Y esto pasó, dice que los discípulos cuando ven, Jesús se acerca a ellos y no ven a Jesús, no pudieron ver, sus ojos estaban velados por la turbación, por el miedo, por la zozobra. Lo que ven es un fantasma y eso es un gran problema hoy en día, hermano y hermano. Hay muchos hombres y mujeres que en vez de ver a Cristo, que en vez de ver a Dios, en vez de buscar, lo que están viendo es a un brujo. Lo que están viendo es un santero, lo que están viendo es alguien que les ayude, que de repente no es Cristo, que no les va a ayudar, sino que más bien va a empeorar la situación de su casa. Hay muchas familias, incluso familias cristianas que en vez de buscar a Dios, en vez de ponerse en ayuno, en vez de buscar el rostro de Cristo, lo que están haciendo es buscando brujos, buscando hechiceros que les mienten, que les engañan, que les quitan el dinero y que aparentemente les dicen que van a ayudarle al problema familiar, pero lo que hacen es empeorarlo. Escuche esto, hermano. Y dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, escuche esto, hermano, es necesario escuchar la voz de Dios como hombres, es necesario escuchar la voz de Dios como mujer, es necesario escuchar la voz de Dios como hijos, es necesario, enseguida Jesús les habla diciendo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Dios te dice en esta mañana, padre de familia, hermana mujer, Dios te dice, la situación que estás pasando, yo la sé. El problema que estás viviendo, yo lo conozco, dice el Señor. Yo te puse ahí, yo te envié. Y es más, esa prueba, yo también te la envié, pero yo sé lo que estoy haciendo. Cuando Jesús envió a los discípulos, Él se fue al monte a orar por cobertura sobre sus discípulos, a orar por fortaleza para que pudieran pasar esta situación. Entonces después dice, entonces le respondió Pedro, escuche esto, es un reto. Pedro escucha a Jesús hablar y le dice que no tengan miedo, que Él es, que no teman. Entonces Pedro le responde y le dice, Señor, si eres tú, escuche esto, Pedro todavía no estaba seguro. Pedro todavía no estaba seguro que el que estaba viendo era Cristo. Y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínese esto, Pedro, queriéndose asegurar, porque no estaba seguro que Cristo era, le pone un reto, le pone una prueba a Cristo, le quiere probar a Cristo, cuando más bien Cristo, Dios, quiere probarnos a nosotros. Y Pedro lo prueba y le dice, si eres tú, manda a que yo vaya a ti, manda a que yo camine. Escuche, entonces le respondió y él le dijo, ven. El Señor no tiene problemas, Dios no tiene problemas en aceptar los retos nuestros o las pruebas nuestras. Él le dice, ven, y escuche, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua para ir a Jesús. Mire qué interesante, hermano y hermana. Después de que Pedro era uno de los que estaba con miedo, después de los que estaba ahí, hermanos, ¿cómo se llama? Incierto por lo que estaba pasando, le hace un reto a Jesús. El Señor le acepta el reto y le dice, ven. Y Pedro se lanza. Es una buena actitud de parte de Pedro, ¿verdad? Y eso es bueno, que nos lancemos a buscar, acercarnos a Cristo, porque Pedro eso era lo que estaba haciendo. Jesús no estaba en la barca en ese momento, estaba a una distancia y Pedro quiere ir donde Jesús, probando a Jesús, pero también probándose a sí mismo. Y Pedro empieza y le dice, comienza a caminar. Escuche esta parte, me llama la atención. Pedro, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua. Él comenzó a andar.
Él comenzó a caminar, no sé cuántos pasos dio, pero él dio una buena cantidad de pasos sobre el agua para ir a Jesús. Pero escuche, aquí viene la situación, otra de las enseñanzas y otro de los principios. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que vio? Pedro le hace el reto, se baja de la barca, comienza a caminar sobre el agua. Su inicio fue bueno, su inicio fue excelente, comienza a caminar sobre el agua para ir donde estaba Jesús. Pero ¿qué resulta? Él pierde la mirada de a quien lo estaba llamando, perdió la mirada, el enfoque de quién, hacia dónde iba, y empezó a ver a los alrededores. Empieza a ver a los alrededores. Me imagino que también empezó a ver el mar, y cuando ve el viento, cuando ve el mar, se empieza a hundir. Escuche esto, se empieza a hundir y tuvo miedo. Escuche, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y qué interesante esto, hermano, porque mire qué bueno, qué buena actitud de Pedro. Se lanza a retos, comienza a caminar, comienza a dar pasos de fe, pero cuando quita su mirada hacia quien estaba llamándolo, cuando quitó la mirada hacia se desenfoca de hacia dónde va y mira a los alrededores y mira hacia abajo o mira la profundidad o siente el fuerte viento que estaba sobre él, entonces tiene miedo y el miedo lo hace, escuchen, lo hace hundirse, comienza a hundirse. Pero hay algo interesante en él, porque cuando se comienza a hundir, entonces grita y dice, Señor, sálvame. Y esto, hermano, es precisamente lo que necesitamos nosotros como familia. Cuando nuestros problemas están en lo mejor, a quien debemos escuchar, a quien debemos ver, a quien debemos, hacia donde quien tenemos que caminar, no es hacia un brujo, no es hacia el juzgado, no es hacia un abogado para divorciarse, no es hacia una cárcel para llevar a tu hijo y para meterlo a una correccional. No, mi hermano y mi hermana, a quien debes ver es a Cristo Jesús. A quien debes dirigirte es a Cristo, pero con fe, no quitando la mirada hacia Él, porque Él es quien nos llama, Él es quien nos capacita, Él es quien nos forma y quien nos sostiene. Cuando perdemos la mirada, cuando quitamos de nuestra vista y el enfoque espiritual, quitamos o hacemos a un lado a Cristo, hermano, todo se hunde, todo se viene abajo, todo se puede terminar. Todo se puede destruir, pero cuando ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, entonces todo vuelve a resurgir. Y cuando hay otra cosa, ¿a quién llamas cuando tienes problemas? ¿A quién gritas? Hay un texto que es el lema para mí. Ese texto para mí toda la palabra de Dios es eficaz, pero ese texto para mí, y es Hebreos 4:16, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia en el oportuno socorro. Escúchelo, voy a leer otra vez porque ese texto para mí es lema, es un estandarte, es una bandera. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Y es que, hermano y hermana, no podemos como familia caminar, no podemos establecer ningún proyecto, no podemos crecer, no podemos desarrollarnos como familia si no estamos acercándonos confiadamente a ese trono de gracia que es Cristo Jesús. No podemos hacer nada, no podemos encontrar ninguna salida a nada si no nos acercamos a ese trono de gracia que es la vida eterna, la salvación, la palabra y todo lo que compone nuestro caminar, que es Cristo Jesús. Quiero ir avanzando con este punto porque tengo otra parte que compartir con ustedes, pero en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué bueno, qué interesante que cuando no empieza a desesperarse, sino, sí se desespera, pero a quien le hables a Cristo y le dice, sálvame, sálvame. ¿A quién estás llamando tú en tus problemas? ¿A quién estás invocando? ¿Y qué le estás pidiendo? Porque muchas veces cuando hay un problema
en la familia, en el hogar, en la pareja, en el matrimonio, con hijos. Muchas veces oramos, pero oramos mal. Había una hermana que su esposo estaba maltratándola verbalmente y lo que oraba era: Señor, llévatelo, Señor, llévatelo, Señor, llévatelo. Y creo que esa no era una buena oración. Estaba orando, pero estaba orando mal. Cuando podía orarle al Señor y decirle: Señor, transfórmalo, cámbialo, redímelo y haz que pueda tener otro enfoque. Necesitamos clamar al Señor. Pedro dijo una palabra clave: sálvame. Fíjese qué interesante, no solo le dijo sácame, o no solo le dijo me estoy ahogando, no, le dijo sálvame, porque él sabía, Pedro sabía que de repente espiritualmente le habían dado mal cuando había dudado, cuando se había llenado de miedo. Y lo que hace, para mí, la oración de Pedro es una oración de reconciliación. Imagínense, hermano, la oración de Pedro para mí no es tanto por salvar su cuerpo, sino por salvar su alma, porque había dudado, había puesto en duda la presencia del Señor. Y eso ha pasado en muchos matrimonios, en muchos hogares. Han perdido de vista el propósito de Dios y han pensado: Dios no está aquí, Dios no nos ama, Dios nos abandonó, Dios nos dejó. Y eso es necesario, y cuando eso pasa es necesario que le pidamos perdón al Señor. Pero quiero enfocar también a quién le habló Pedro. No le habló a los discípulos. Los discípulos estaban todavía cerca de él. Los discípulos podían haber acercado la embarcación y agarrarlo, pero él no. Él le habló a quien salva. Él le habló a quien realmente podía. Ahí Pedro sí realmente hizo algo bueno. Le habló a quien realmente podía salvarlo. Le habló a quien podía rescatarlo, a quien podía ponerlo en un mejor estado. Y Jesús lo hizo. Dice el versículo 31, al momento extendió Cristo la mano y asió de él y le dijo lo siguiente. Quiero enfocar. Escuche esto. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró o asió de él. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando usted clama al Señor, cuando usted pide con fe, cuando usted pide esa ayuda, inmediatamente puede venir, inmediatamente viene. Dice que inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Si usted está en un problema matrimonial, si está en un problema con su hijo, si está en un problema familiar, no dude en elevar su voz, no dude en elevar esa plegaria diciéndole al Señor: ayúdanos, diciéndole: Señor, sálvanos, diciéndole: Señor, ayúdanos, rescátanos. ¿Y sabe qué? Inmediatamente el Señor lo va a hacer porque Él está ahí. Él está en su casa, hermano. Él está en medio de su familia. Él está en medio de ese problema, de esa tormenta. Él está ahí. Lo que Él quiere es formarlo. Lo que Él quiere es capacitarlo. Lo que Él quiere es darle herramientas para que usted enfrente. Porque le voy a decir algo, hermano, usted va a salir de ese problema. Usted va a salir de esa situación, pero le van a venir otros. ¿Pero por qué, pastor, si soy hijo de Dios? Porque Dios quiere formarlo, porque Dios quiere capacitarlo, porque Dios quiere darle más fortaleza. ¿Cómo se forman los soldados? Con competencias, con retos, con trole, como le dicen ahí en el ejército. Con ejercicios fuertes, pesados, y viene uno y viene otro y viene otro. Lo mismo, los problemas son para eso, las pruebas son para eso, para fortalecernos, para que realmente estemos bien fundamentados en Él. Y esta parte termina diciendo así: cuando Jesús agarra a Pedro y lo levanta, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínese esto. No le dijo hombre miedoso, no le dijo hombre, ¿qué podría decir? No le dijo otra cosa, le dijo hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y es que, hermano y hermana, padre de familia, caballero, mujer, joven, la vida del cristiano está fundamentada, después de Cristo, en la fe. Tenemos que creer, tenemos que confiar. Dice que la fe es esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros, mi familia y yo, hemos podido llegar hasta este momento. Hemos podido tener muchas cosas, pero ha sido con pura fe. Nosotros nunca hemos tenido dinero, nunca hemos tenido fuentes, nunca hemos tenido salarios, nunca hemos tenido
¿cómo se llama? Fuertes inversiones propias. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos logrado, todo lo que Dios ha puesto ha sido por fe, porque hemos vivido por fe. Hemos vivido basados en la palabra, en la confianza, y hemos vivido basados en esa certeza de que Dios es quien nos sostiene. Y eso se necesita, hermano y hermana, en su familia, en su hogar, en su casa. Usted necesita ser un hombre de fe, necesita ser una mujer de fe, necesita ser un hijo o una hija de fe para que pueda enfrentar y pueda solucionar cada situación. Vuelvo y repito esta parte. Cuando Pedro se estaba hundiendo y Jesús lo toma de la mano y lo levanta, no le dijo hombre miedoso, no le dijo hombre cobarde, le dijo hombre de poca fe. Imagínense, o sea que sí tenía fe, pero tenía poca. ¿Qué necesita usted, hermano y hermana, padre de familia, esposo, esposa, hijos? Necesitan aumentar su fe. ¿Cuántos principios hemos visto en esta enseñanza primaria? Muchas cosas. Número uno, que el Señor nos envía, nos pone. Estoy haciendo un resumen de esta primera parte. Muchas veces el Señor nos envía. Muchas veces el Señor nos pone en el lugar donde Él quiere que funcionemos, donde quiere que trabajemos, donde quiere que ejerzamos nuestro llamado. Y el primer ministerio es la familia. Nos asigna, nos pone ahí y nos delega. Pero Él dice que envió la embarcación adelante de Él. Él está tras sobre nosotros, supervisando, viendo lo que hacemos. Y aunque venga la oscuridad a nuestra casa, a nuestro hogar, aunque vengan las olas que golpean nuestra familia, nuestra embarcación, y aunque vengan los fuertes vientos contrarios, no a favor, sino contrario, el Señor está ahí. El Señor se aparece. Él siempre está ahí en el tiempo y en el momento justo, en el tiempo y en el momento preciso. Pero tenemos que nosotros aprender como padres de familia, como madres, como hijos, tenemos que aprender a verle y a escucharle. A verle y a escucharle. Los discípulos lo vieron, pero no lo vieron a Él. Vieron un fantasma. Y cuando lo escucharon, cuando Jesús les dijo, no teman, yo estoy con ustedes, todavía Pedro siguió dudando. Todavía Pedro siguió dudando porque le dijo, si eres tú, envía que yo vaya a ti. Y sabe, el Señor le acepta el reto porque Él era. Y Él es poderoso. Él ya venía caminando sobre las aguas y le permite, escuche esto interesante, hermano, Dios nos va a permitir a nosotros, como hombres, como humanos, que hagamos cosas divinas. Jesús venía caminando sobre el agua y le permitió a Pedro hacer lo mismo. El Señor puede permitirnos a nosotros que nosotros hagamos también cosas sobrenaturales, dirigidos por Él, guiados por Él. Pero necesitamos escucharle, necesitamos verle y atenderle. Cuando Pedro quitó la mirada de ese enfoque hacia Cristo, cuando Pedro empezó a ver a los alrededores y vio las circunstancias, entonces se empezó a hundir. Pero luego estaba Jesús presto, Jesús estaba ahí pronto para ayudarlo. ¿Cuál fue la buena actitud de Pedro? Que le habló a él, le exclamó a él. Pedro pudo hablarle a los discípulos, a sus compañeros. Pedro pudo haberle hablado a otros, pero le habló a Cristo. Me viene a la mente algo importante. Cuando en un hogar hay un problema económico, escuche esto porque ese es uno de los problemas que está pasando últimamente, la economía, el problema económico. Cuando hay un problema económico en un hogar, muchas veces se ponen de acuerdo el padre con la madre o con los hijos y dicen, ya sé, hablemos con Julana, hablemos con la que está en Estados Unidos, hablemos con el que está en España, hablemos con el banco. ¿Para qué? Para que nos presten o para que nos regalen, para que nos solucionen el problema. Ojo, hermano y hermana, gran error si está haciendo eso. Usted no puede ver una salida en otro hombre, usted no puede ver una salida en otro humano, en otro familiar. Usted vea la salida en Cristo, usted vea la salida en Dios y clámele a Dios, búsquele a Dios, júntese con su familia. Nosotros hemos hecho eso, nos juntamos en la cama y ponemos nuestras necesidades y oramos juntos y le pedimos al Señor que Él sea el que resuelva, que Él sea el que tome el control. ¿Y saben qué? Él lo ha hecho.
Él lo ha hecho en nosotros. Todas las cosas, cada vez que yo he tenido un problema, cada vez que he tenido una situación difícil, o como matrimonio o como familia, lo hemos puesto o en la mesa cuando estamos comiendo, o en la cama. Nos juntamos ahí todos, nos agarramos de la mano y clamamos al Padre que nos ve, y el Padre que nos ve ahí nos contesta. Y eso lo hemos pasado nosotros, lo hemos vivido. Y hay un último aspecto en esta parte. Entonces los que estaban en la barca, no, antes de eso dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. No puedo terminar sin este aspecto, esta parte. Cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes estaban abajo? Estaba Jesús, que venía caminando, y estaba Pedro, que se había bajado de la barca para ir a Jesús. Entonces dice, cuando ellos entraron a la barca, escuche, entonces se calmó el viento. ¿Qué estaba pasando? Lo que Cristo quería, lo que Dios quería era probar a sus discípulos, probar a Pedro, y eso es lo que está pasando en nosotros. Dios quiere probarte, Dios quiere capacitarte, quiere formarte. Esa tempestad que estás pasando no es para destruirte. Esa tempestad, ese problema, ese viento, esa ola, ese río que estás queriendo cruzar y que es fuerte, no es para destruirte, no es para maldecirte o para matarte, porque dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros o acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere formarnos para darnos lo que Él quiere. Entonces, cuando Jesús y Pedro entran a la barca, escuche esto, hermano y hermana, cuando ya Jesús estaba en la barca con ellos y estaba en el centro de ellos, el viento se calmó. La tempestad se calmó, las olas dejaron de golpear, ya estaba Cristo en la barca. Y esa es la otra cosa importante, hermano. Si tú estás planificando, si estás haciendo proyectos, si están haciendo planes, pero Cristo no está incluido en tus planes familiares, si Cristo no está incluido en tus planes familiares o proyectos personales, tenga mucho cuidado, porque posiblemente no se va a llevar a cabo de la mejor manera. Es necesario que Cristo esté en nuestra casa. Necesitamos constituir, hogares cristocéntricos. Si Cristo es el centro de tu hogar, aunque hayan problemas, aunque vengan las lluvias, vengan los vientos y vengan los ríos, tu casa estará de pie, tu familia estará de pie, tu hogar estará de pie, tus finanzas podrán ir y venir, pero vas a estar de pie porque Cristo está dentro de tu casa, Cristo está dentro de tu barca. Esto pasó cuando Pedro y Cristo ya subieron a la barca y ya Cristo estaba con ellos. Se calmó el viento, se calmaron las olas y vino la paz. ¿Y qué hicieron los discípulos? Algo que nos falta a nosotros. Dice que cuando vieron esto, los que estaban en la barca vinieron a adorarle, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando ya se calma el viento, cuando ya se calma, empiezan a adorar. Eso lo debieron hacer desde antes. Debieron orar desde antes, adorar desde antes. Pero cuando se calmó el viento, los discípulos comienzan a adorar, comienzan a reconocer que el que estaba ahí, que venía caminando, que ellos creían que era un fantasma, el que estaba ahí, que les había hablado, era Cristo. Y dijeron, ahora sí entendemos que verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No lo reconozca tan tarde. No reconozca a Cristo hasta que ya esté con el agua hasta el cuello. No reconozca a Cristo, no se rinda, no adore a Cristo hasta que ya el problema lo haya sacudido. ¿Por qué no reconocerlo antes? Porque lo que Cristo quería, lo que Dios quería era que los discípulos reconocieran a Cristo a distancia. Lo que Dios quería era que los discípulos y Pedro escucharan la voz de Dios, y hasta que hubieron pasado esa situación, entonces Dios les hizo bonanza. ¿Por qué? Porque lo que quería era formarlos. Si usted desde ahora comienza a reconocer quién es el gobernante de su vida, si usted desde ahora comienza a reconocer quién es el que manda, muchas veces se pregunta en la casa, alguien llega a la casa, toca la puerta y dice, ¿está el jefe aquí? ¿Quién es el que manda aquí? Y sale el hombre y dice, yo, aquí estoy. Pero no eres tú, hermano. No soy yo. El que gobierna mi casa es Dios. El que gobierna mi familia es Dios.
Muchas veces las mujeres también, cuando dicen, está el jefe de familia, está el que manda aquí. Sí, ya le hablo a mi esposo, ya se lo llamo. El que gobierna tu casa, hermana, el que gobierna tu casa, familia, es Cristo Jesús, es Dios. Así que cuando le demos el honor, le demos la adoración a Él, cuando le demos la alabanza a Él y reconozcamos que Él es nuestro gobernante, que Él es el proveedor, que Él es el sustentador de nuestra familia, entonces vendrá la paz, vendrá la bonanza. Las tormentas podrán venir y se van a calmar. Las olas podrán venir y dejarán de golpear. El viento podrá ser contrario, pero luego estará a favor nuestro. En este tiempo, hermano, quiero decirle esta primera parte porque creo que tengo más tiempo para seguir compartiendo. Tengo otra porción de la palabra del Señor. Quiero decirles, hermano y hermana, si esta enseñanza está haciendo efecto en tu vida, si esta enseñanza o esta reflexión está provocando algo ahora mismo, si usted está ahí en su casa y está escuchando esto, dígale al Señor, Padre, enséñame. Si ahora mismo usted reconoce que sus problemas son porque ha dejado de ver a Cristo, si sus situaciones difíciles familiares son porque ha dejado de escuchar a Cristo, comience ahora mismo. No espere, comience ahora mismo, póstrese ahí donde está con sus hijos. Si está con sus hijos ahí cerca, hábleles y dígales, oremos. Dígale, tome de la mano a su esposa. Si necesita pedir perdón, si necesita reconciliarse, hágalo con su esposa, hágalo con su esposo, con sus hijos, hermanos con hermanos. Muchas veces están emproblemados, están enliados, peleados. Dios les habla en esta mañana y les dice, es necesario que vean a Dios, es necesario que escuchen a Dios y es necesario que pidan, que clamen por salvación y por restauración. Pedro lo dijo. Pedro lo gritó, le dijo, Señor, sálvame, perdona mi incredulidad. Cuando el Señor lo levanta, no le dijo hombre miedoso, no le dijo hombre turbado, le dijo hombre de poca fe. Muchas veces lo que ha faltado en nuestros hogares es la fe en Cristo. Muchas veces hemos querido solventar nuestros problemas con machismo, con matriarcado, hemos querido solventar los problemas con rebeldía, pero el Señor es el que toma el control y cuando le damos a Él la autoridad de que Él gobierne, entonces todas las cosas cambian y vienen a la paz.